generar estos hallazgos. Y ahí es cuando viene todo el expertise tecnológico, ¿no? Es de inteligencia artificial, cómo poder ver una imagen y usar algo como deep learning, machine learning, en pos de identificar una anomalía, que podría ser una anomalía, un nódulo, un tumor, algo que no debería estar ahí y se encuentra, y que se puede, por ejemplo, medir automáticamente usando ciertos algoritmos y modelos, donde uno puede incluso comparar dos imágenes, una hoy y otra, bueno, la de 3 meses atrás, y medirlas automáticamente y ver cómo esa imagen fue evolucionando, lo cual nos da una pista de la evolución del, eh, del paciente y de la enfermedad. Y, y bueno, y entonces yo creo que cuando uno habla de disrupción, tiene que estar hablando de esos dos pilares en pos de empezar a crear esta solución que tenga un impacto en el sector. Ahí creo Pues que para, Nico. sí, Sí. Gonzalo, para continuar lo que dices, creo que sobre esos pilares hemos visto cómo ha dado una disrupción, sobre todo, digamos que acelerada drásticamente por el tema de la pandemia, ¿no? Creo que a muchos jugadores de la salud esto los tomó por sorpresa, no estaban muy preparados y de un día para otro simplemente tenían que buscar y se empezaron a preguntar, ¿cómo hago una telemedicina? ¿De dónde saco un dispositivo? ¿Esto es seguro o no? ¿Necesito algún dispositivo adicional? Incluso si es legal o no. Creo que esto tomó por sorpresa a muchos. Nosotros veníamos trabajando ya con varios jugadores de la salud, precisamente con esta tesis de la tecnología tiene muchas ventajas, tiene posibilidades infinitas que les pueden a ustedes ayudar a optimizar mucho, no solo el costo, sino mejorar su precisión, hacer el trabajo de los médicos mucho más fácil y la atención que ustedes prestan mucho mejor y la experiencia de sus usuarios muchísimo mejor, que no se tengan que trasladar, que no tengan que pagar un transporte público, sobre todo en esta época. Eh, y entonces eh, vimos, por ejemplo, en el caso de un Doc3, como algunos de nuestros clientes que ya venían trabajando con nosotros, que nosotros siempre hemos estado especializados y nacimos desde lo digital, prestando salud digitalmente. Ya teníamos médicos preparados para atender a las personas de esta manera que es distinto a una consulta presencial, ¿no? Eh, entonces, vimos clientes que pasaron de atender decenas de usuarios por sus canales digitales a que sean miles en cuestión de semanas, pasaron a crecer muchísimo. ¿Y esto cómo? Bueno, porque la tecnología rompe un montón de barreras con las que el sistema de salud ha tenido que vivir desde siempre, ¿no? Las barreras físicas de la capacidad que tiene un hospital, la capacidad de crecer en personal, porque también me lo limita la infraestructura física, y bueno, y los diferentes canales de que ya no necesito atender a las personas que viven tal vez cerca de mi hospital, sino puedo atender gente en cualquier lugar del país, incluso del mundo, y dar una experiencia muy buena a los que, no solo para los que no necesitan ir al médico, sino también para que el que tal vez creía que no debía ir se dé cuenta que debe ir a hacer algo porque lo que esa persona tiene es urgente, ¿no? Entonces, digamos que toda esta infraestructura digital que estamos tratando de construir y que hemos venido construyendo y esto nos ha acelerado, pues magnifica las posibilidades de atención, democratiza esto que es la medicina, ¿no? Que acceder a un médico siempre ha sido muy complicado. Y sobre infraestructura y sobre todo infraestructura digital, eh, creo que también David nos puede enseñar un montón, ¿no? Con lo que están eh, haciendo en Talar. Claro, no, con todo gusto. Muchas gracias, Nicolás. Y sí, tienes toda la razón. Yo le veo tres partes muy importantes a esto. La primera siendo, como bien mencionas, tener una infraestructura sobre cuál ¿no? Podemos operar y, como bien dices, democratizar estos servicios. La segunda de ellas la veo más de un lado más de educación, que va de la mano con la tercera, que es cómo
puedes tú enfocar, gracias a la tecnología, las soluciones de acuerdo a las necesidades del cliente y más orientadas a las necesidades del usuario, ¿no? Y no necesariamente tú hacer como más una estrategia de pool en el cual tú haces un modelo y la gente se tiene que adaptar a eso, ¿no? Creo que la parte de infraestructura es clave y nosotros aquí en México y del sector fintech la hemos vivido en los últimos años. Aquí en México hay 50 bancos oficialmente, ¿no? A diferencia de otros países más desarrollados como Estados Unidos, donde hay más de 5,000 bancos. Y es una diferencia monumental. Y eso causa que haya una gran concentración de servicios financieros en muy pocas personas. Entonces, eso lo que ha hecho, y esa falta de competencia, es de que la inclusión financiera pues dependa de estos pocos bancos, ¿no? Que ellos encuentren su manera de poder incluir a más gente y normalmente como lo hacen es por medio de la nómina de las personas, ¿no? Que ellos desde el banco se pueda pagar la nómina. Sin embargo, eso deja un problema sumamente grande, ¿no? Porque más del 50, bueno, casi el 57% de la población en México pertenece al sistema informal. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen un negocio registrado ante las autoridades, puede ser un puesto de comida que está en la esquina, que ellos solo ganan ese día. Y eso lo que causa son dos cosas. Una, que no tienen la información necesaria para acceder a los productos y tampoco tienen acceso a los sistemas de salud públicos en México, ¿no? Tú para ser parte del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, necesitas tener una relación formal de trabajo con alguien para poder estar registrado y recibir sus servicios. Pero ¿qué pasa con toda esta gente que está en el sector informal o que no, por alguna razón u otra, muchos temas de outsourcing también, no están inscritos en el Seguro Social mexicano? Eso los deja pues fuera de la jugada y es el 57% de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede llegar a eso? Pues creando una infraestructura que ayude a, por medio de la tecnología, llegar a estas personas para ofrecerles distintos servicios, ya sea financieros o de salud, que les puedan ayudar en su día a día, ¿no? Y escuchamos muchas historias de gente que nos dice, oye, yo tengo un puesto de tacos, ¿no? Aquí en México. En un pueblo, yo dependo de los servicios de salud que hay en mi pueblo para poder pues solucionar algún problema que yo tenga de físico, de salud o familiar, como lo quieras ver, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos son relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces me quedo con menos opciones todavía y es todo lo que yo puedo acceder, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que servicios que sean específicamente lo que ese tipo de usuarios requieren, les puedan llegar más efectivamente? Nuestra jugada, igual que del lado de los servicios financieros, es por medio de la tecnología. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo servicio que tú encuentras en una comunidad pequeña en México, eh, comparado con un hospital privado de la Ciudad de México. No es el mismo nivel de servicio y eso no nos parece justo, ¿no? ¿Por qué no podemos tener una distribución más equitativa del nivel de atención tanto financiera como de salud que pueden tener la gente en este país? Y el canal la idea detrás de eso es poder construir esta infraestructura que por medio de la tecnología, y aquí en México tenemos la ventaja de que hay una penetración del internet y de la telefonía móvil bastante significativa, y eso nos podría ayudar a llegarle a más gente y con mejores servicios, ¿no? Y esa idea detrás de la infraestructura, una vez que está construida, pues ahí se debe de perfeccionar. No sé su experiencia, pero lo que nosotros hemos visto en muchos casos de nuevas ideas o nuevos modelos, es que los que generalmente se quedan más tiempo, ¿no? Son aquellos que construyen la infraestructura. Los que ya son soluciones para los usuarios finales, hay unos que le van mejor que a otros, ahí varía un poquito más, pero creo que construir esa infraestructura es lo que realmente une o crea un ecosistema necesario para perfeccionarlo posteriormente y poder, no sé, mejorar el servicio que se le da al usuario. Entonces, con eso en mente, la idea es, con esa infraestructura que ya se está construyendo en México gracias a estos nuevos canales digitales, la parte educativa y poder adaptar esos servicios a cómo vive su usuario, qué son las unidades específicas, qué es lo que esa persona necesita específicamente y apoyarse en la tecnología para poder darle ese servicio en lugar de algo más genérico. Eso, en mi opinión, es lo que genera la disrupción real. Buenísimo, gracias. Hay una pregunta acá que me parece interesante y que creo que también Nicolás y David podrían aportar. Perdón, Nicolás y Gonzalo. Inicialmente es para David y es sobre qué oportunidades ves en lo que tiene que ver con soluciones en financiamiento. ¿Pueden las fintechs aportar para que los pacientes tengan ese mejor acceso a la salud?
Entonces, ahí, basado un poco en lo que estabas diciendo, me queda súper claro que se necesita, digamos, que toda esa infraestructura tecnológica, y la tecnología es una forma de llegar a toda esta población, pero pues también hay una parte que tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? Entonces, tal vez si nos cuentas un poco sobre eso, y después Nicolás y Gonzalo también si tienen un punto de vista sobre cómo se logra eso también desde la salud, ¿no? Y cómo lo han hecho ustedes. Pues sí, no, con todo gusto, y es una muy buena pregunta, y es específicamente la posición en la que está Tala al día de hoy, ¿no? Nosotros lo que vemos es que el financiamiento no es suficiente para que la gente pueda tener una vida financiera sana. Financiamiento ayuda, y nuestro producto que va, es montos relativamente pequeños, que van desde los 500 pesos, que son como $25, hasta los 5,000 pesos, que son como 250 aproximadamente, sirven como un estabilizador de los ingresos, ¿no? Ya sea en algunos momentos, regresando a ese mismo ejemplo de un puesto de tacos, que tenemos muchísimos clientes del sector, que dicen, oye, este mes no me fue tan bien, ¿cómo puedo estabilizar mi ingreso? ¿No? Hubo otros casos en los que, oye, tengo una emergencia, y más que nada en estos momentos que estamos viviendo de COVID, ¿dónde encuentro recursos para poder solucionar esta emergencia? Entonces, eso nos sirve muchísimo en cuanto a agregarle valor al usuario, pero para nosotros no es suficiente. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos expandiendo nuestro alcance y estamos creando un ecosistema financiero, que es como nosotros lo llamamos, que le podemos dar servicios no solo de financiamiento, pero otros servicios financieros, y no necesariamente financieros, a los usuarios por medio de la misma plataforma, del mismo canal, y que no haya ese diferenciador, ¿no? Dos temas que nosotros tenemos ahorita ya activos y que hemos visto una respuesta muy buena por parte de nuestros usuarios son... Uno de ellos es cómo podemos nosotros crear y asociarnos con otras empresas para ofrecer productos de seguros, ¿no? a nuestros usuarios, que eso conlleva muchísima educación, dado que los seguros, pues mucha gente, hay unos que yo me encantan los seguros, estoy muy a favor de ellos, pero como lo veo es, no necesitas un seguro hasta que lo necesitas, ¿no? Entonces, y ya eso es un problema significativo. Y con eso en mente es cómo le puedes enseñar a la gente que, sabes que si tú tienes un problema de salud el día de mañana, con un seguro hoy, puedes resolverlo de una manera sumamente fácil, ¿no? Y eso ligado al otro servicio que nosotros tenemos, que es también consultas médicas gratuitas por medio de la misma plataforma, sí nos han ayudado a empezar a crear este ecosistema financiero, ecosistema financiero y de servicios del día a día que necesita la gente, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo a mantener a la gente más leal a nuestra marca, ¿no? A nuestra empresa, porque le estamos dando un servicio que sí se ajuste específicamente a lo que ellos quieren. No es una cuestión de, mira, el seguro que tú puedes conseguir, vas a ir y los vas a ver, no vas a entender bien cuál es la situación, qué es lo que implica esto, no sé si aplica en el estado o en la ciudad o en la comunidad en la cual yo vivo. No, es algo que entendiendo dónde estás, cómo funcionan tus flujos, qué identidad crediticia tienes tú, cómo te podemos nosotros ofrecer algo que se ajuste a esas necesidades específicas. Y de la mano con ese servicio pues de salud que nosotros le ofrecemos a los clientes gratuitos, y que con eso nosotros los podamos guiar al día de hoy al menos, para que tengan acceso a los servicios de salud que hay en su comunidad, nos ha servido muchísimo, pero también creemos que todavía no es suficiente, porque sigue dependiendo la gente de los servicios que hay en su comunidad, ¿no? Y para poder, y en caso de que no haya buenos servicios, pues sí se ven en una complicación, pero para poder llegar ahí, pues todavía nos falta tiempo de crear más conciencia de que estos canales digitales y cómo complementarlos con servicios de salud, ya sea por los mismos, servicios de salud más complejos, ya sea por los mismos canales digitales o más en físico, ¿no? ¿Quieres seguir vos, Nico, y después complemento? Vale, gracias, Gonzalo. Bueno, el tema del modelo de negocio en la salud, uno tiende a pensar que es muy difícil, porque, bueno, hay gente que tal vez ni siquiera está acostumbrada a pagar por la salud, por la forma en que funcionan los sistemas, pero nosotros creemos que hay muchísimas oportunidades, ¿no? Nosotros en el Doctor estamos enfocados en el cuidado primario, que es cuando tú crees que estás empezando ya a pensar, creo que necesito ir al médico, y esa primera etapa de lo que puede ser algo simple o algo más complejo, es donde nos enfocamos. Nosotros usamos la tecnología para hacer esa experiencia óptima para el usuario, y aprovechar mucho el recurso médico en la toma de decisiones, que es lo que ellos saben hacer muy bien, y nosotros lo que hacemos es apoyarlo a que
se pueda hacer un diagnóstico mucho más acertado y mucho más eficiente. Eso como tal, usar la tecnología y hacer esa experiencia más óptima abarata un montón los costos de prestar una atención, de conectar a un usuario con un médico. Y solo de esa diferencia en el costo ya sale un montón de negocios, ¿no? Y el resultado de esas consultas, que es, digamos, el resultado de esa consulta suele ser un diagnóstico, una recomendación médica de un medicamento o desplazarse a cierto lugar, un examen, y de ahí nacen otro montón de negocios que en algunos casos hemos usado unos aliados que también hacen eso muy bien, que es quizás el delivery de medicamentos, que te llega a tu casa, y toda la experiencia, por ejemplo, el seguimiento médico, del telemonitoreo, pues hay un montón de oportunidades de negocio en toda la experiencia de la salud, desde que uno llega o se preocupa incluso por primera vez por algo de su salud, desde la información hasta ya la solución como tal del problema que pueda tener. Y eso sin hablar de la prevención, ¿no? Que es hacia donde, digamos, también estar avanzando, y creo que es lo que históricamente ha estado un poco atrás, la salud, y es la prevención. Entonces, pues creo que los modelos de negocio, eh, si bien los iremos descubriendo todos, nosotros lo hemos ido descubriendo en el caso de Doc3, y hemos ido conociendo otras empresas o aliados que hacen esto también muy bien, y han ido descubriendo en cada una de esas partes en la que los usuarios interactúan con el sistema de salud, negocios. Creo que los iremos descubriendo, ¿no? Las oportunidades son grandísimas, es lo que pienso. Bueno, y para complementar un poco lo que venían diciendo David y Nico, algo que yo tengo muy en claro y que lo tuve que vivir así muy de cerca, tiene que ver con algo que todo empezó hace ya algunos años, cuando estaba sentado con un cliente haciendo una propuesta comercial sobre cómo usar inteligencia artificial para analizar reportes médicos y en base a eso generar otro reporte que después use el médico para tomar una decisión. Y cuando hicimos la propuesta comercial, recuerdo que esta persona me decía, bueno, pero ¿cómo cobro esto yo? O sea, ¿dónde traslado el costo? ¿O cómo recupero el costo de la inversión que yo voy a hacer acá? Porque yo no se lo puedo cobrar al paciente. O sea, si el paciente se le cobra, no sé, por ejemplo, 100 pesos, o bueno, 100 no, pero X miles de pesos, o 1000 pesos. Yo no puedo empezar a cobrarle 1100 pesos porque ahora se está usando un modelo de inteligencia artificial para generar reports, etc., ¿no? Y esa respuesta me dejó pensando sobre, tiene razón, es una pregunta válida, dónde uno recupera o cómo este tipo de soluciones disruptivas cambian los modelos de negocio existentes o las formas de medir los negocios o los KPIs que se llaman, ¿no? La forma de medir el éxito de una solución, o ya sea de una atención o la precisión de diagnóstico, etc. Y lo cierto es que es así, cuando uno genera algo disruptivo, eso fuerza a cambiar un poco las reglas del juego. Y en particular en lo que tiene que ver voy a responder de ambas caras de la moneda, ¿no? Lo que tiene que ver desde el punto de vista del paciente o la social, y lo que tiene que ver con el punto de vista lo que tiene que ver con el punto de vista del hospital y la obra social, y lo que tiene que ver con el punto de vista del paciente, para conectar con lo que decía Nico. Y desde el primer punto de vista del hospital, el prestador del servicio, tiene que ver con que efectivamente no se puede trasladar ese costo directamente al paciente porque no tiene sentido. Es como de un día a otro no van a empezar a cobrar un 10, 20, 30% más. Pero lo que sí tiene sentido es el hecho de que, ok, uno empieza a usar una solución de este estilo. Y eso genera un cambio en la operación o en la operatoria de la institución, que permite que el médico quizás tenga que estar menos tiempo sentado frente a la computadora leyendo un reporte o calculando algunas métricas o leyendo algunas tablas en pos de sacar una conclusión, porque lo puede hacer automáticamente el algoritmo. Y menos tiempo esa persona sentada ahí significa mayor cantidad de pacientes que pueda atender, y que eso se deriva en mayor ingreso para el hospital. También se deriva en el hecho de que supongamos que uno está hablando de correlacionar datos, como se acuerdan que mencionaba al principio, que ayuden a dar con un diagnóstico más rápido. También tiene que ver con el hecho de que un paciente, evitarle al paciente tener que ir de un especialista a otro, que en algunos casos, en algunos otros no,
se trabajan en silos, ¿no? Entonces tienen un turno para gastroenterólogo, un turno después para el neurólogo, supongamos, estoy inventando, después otro turno para el, no sé, para el médico, para el neurólogo, por ejemplo. Ujú. Y bueno, y después de 3, 4, 5 semanas uno tiene un diagnóstico. Entonces, más allá de la experiencia un tanto frustrante del paciente de tener que ir de acá para allá, tiene un costo asociado un paciente yendo y visitando distintos especialistas, que podrían reducirse si se usa una solución de software que permita dar con ese diagnóstico antes a raíz de la correlación de datos y todo, y que viene apoyado por esos dos pilares que mencionaba al principio de la digitalización y la interoperabilidad. Entonces, en resumidas cuentas, del lado del punto de vista del hospital y del prestador del servicio, tiene que ver con eso. Soluciones disruptivas implican nuevas formas o nuevas formas de medir el éxito o el negocio atado a la industria de la salud. Y desde el punto de vista del paciente, también conectando con lo que decía Nico, de generar de campañas de concientización, de prevención, tiene que ver con el hecho de, bueno, de hacer una pequeña inversión inicial en pos de un prestador de una obra social, en pos de generar, por ejemplo, un hábito saludable en las personas que en el largo plazo devenga en un menor costo de ese paciente en el sector de salud, ¿no? Por ejemplo, para dar un caso muy concreto, nosotros tenemos un partnership con Apple en donde hay una plataforma asociada en la cual se setean ciertos objetivos a las personas o a los participantes, a partir del cual, objetivos que obviamente promueven hábitos saludables, y a partir del cual, si los cumplen, ciertos objetivos semanales y mensuales, tienen un beneficio asociado, un descuento, una gift card, etc. Entonces, es como traer un poco lo que es gamification a la mesa en pos de al paciente generar ese engagement, ese compromiso de seguir un plan, un programa, y en el largo plazo reducir el costo que tendría asociado tratar a ese paciente de no haber llevado hábitos saludables a partir de esos objetivos que se le fueron planteando, ¿no? Entonces son las dos caras de la moneda. Y la tecnología y la disrupción nos habilita un poco a repensar lo que dábamos por sentado y a imaginar nuevas formas de pensar lo que es la industria de salud y el aspecto económico asociado a la industria. Perfecto. Construyendo un poco sobre lo que dices de la disrupción y cambiar las reglas del juego, eso me parece súper importante porque pues realmente es lo que la disrupción genera, ¿no? Es de alguna forma saca a todo el mundo de su zona de confort y hay que redefinir todas esas reglas y ahí digamos que hay un proceso detrás de eso que no, pues ni es fácil ni pasa de un día para otro, ¿no? Entonces, no sé si nos podrían contar un poco sobre cómo ha sido eso desde cada una de sus empresas, cómo han logrado que el sistema alrededor, digamos, se adapte a esa nueva condición que ustedes están generando y a esos nuevos modelos, o cómo los han generado junto con ese ecosistema, si es que ha sido de esa forma. Aquí alguna persona anónima escribió también, por ejemplo, si les ha pasado que los doctores y las instituciones pues no están listas, por ejemplo, para compartir toda esa información. Entonces, esa es una de las barreras que a veces existen, como hay otras que las estabas mencionando ahorita en términos de modelos de negocio y que David también estaba mencionando sobre las comunidades que todavía tal vez no tienen todos esos servicios disponibles para poder conectar todos los productos que se podrían conectar, ¿no? Entonces, pues sí, si nos pueden comentar un poco sobre eso, cómo lo han hecho desde cada una de sus compañías para lograr que haya como esa, que el sistema esté listo básicamente para implementar estas soluciones y pues para que sean exitosos o se midan de una manera diferente, que es lo que estás comentando, Gonzalo. Bueno, ya que lo mencionaste, bueno, vamos, o sea, empiezo yo y vamos en reversa, digamos. Les pido disculpas, se me apagó la cámara, no la puedo prender, no sé por qué, muy raro, pero bueno. Bueno,
Sí, esa pregunta está muy, muy acertada lamentablemente es una realidad que nos toca vivir no en la universidad diario, pero regularmente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está preparado para subirse al tren de la disrupción, digamos. Y en lo personal, en mi experiencia, la mayor barrera que uno tiene que atravesar para poder llegar a implementar y a ese nivel de madurez tecnológico tiene que ver con cambiar el mindset, la mentalidad de los decision makers, o de los tomadores de decisión, mejor dicho, de la institución por la cual uno está trabajando o tratando de trabajar. Por esas cuestiones, por cuestiones de que son soluciones que cambian las reglas del juego y no todo el mundo está listo para esos cambios, sobre todo en el sector de salud, donde es ultra conservador, producto del tipo de responsabilidad con los que acarrean el día a día, producto de estar muy seguros de que lo que se está incorporando es algo sumamente probado y que, porque hay pacientes en juego, ¿no? Hay diagnósticos, hay tratamientos, pero eso nos lleva a lo que yo siempre digo como es el problema del huevo y la gallina, porque cómo uno puede innovar si no tiene un espacio para justamente probar esa innovación. Y cuando uno prueba innovación, siempre hay algún ajuste en el medio. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a la hora de elaborar un ambiente controlado sobre el cual uno pueda tener ese espacio de innovación, de disrupción, pero a la vez no afectar bajo ningún punto de vista aspectos como la seguridad de los datos con los que uno está trabajando, el tipo de outcome o de output que esos modelos o esas soluciones puedan elaborar en relación a la recomendación sobre un diagnóstico, sobre un hallazgo, sobre un tratamiento, etc. ¿no? Entonces, es como un efecto de acompañar a los tomadores de decisiones de nuestra contraparte y explicar siempre los riesgos asociados, como todo, ¿no? Incluso cuando uno toma cualquier tipo de medicina, siempre hay efectos adversos que el 99,9% de las veces no ocurren, pero están ahí y uno tiene que estar atentos a eso. Entonces, en una cuestión más operativa, nosotros lo que solemos hacer es trabajar de forma incremental, empezar con algo muy pequeño que ya pueda probar su valor, ¿no? Lo que llamamos un proof of value. Es algo pequeño que incluso, por ejemplo, lea una historia clínica, así, en lenguaje natural, y trate de llegar a los mismos hallazgos que en su momento llegó el médico especialista cuando dio el diagnóstico. Entonces, en ese proceso de entrenamiento y de ganar confianza con la institución en la cual se va a usar esa solución, nos va dando esa credibilidad para poder empezar a construir por encima de esos pequeños pasos que uno va dando. Hasta llegar un momento en el cual uno pueda soltar la mano, por decirlo de alguna forma, y poner estos sistemas inteligentes en producción a trabajar con información real de pacientes, ¿no? Y me echando muy rápidamente con una pregunta que vi que estaban haciendo ahí, diciendo, si había alguna institución que por ahí mostraban cierta disconformidad con compartir datos. Eso también es absolutamente normal y suele pasar, al punto que incluso hay ciertas artilugios tecnológicos que nos permiten lidiar con esas situaciones. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con inteligencia artificial o machine learning, hay algo que se llama federated learning, que básicamente significa entrenar los modelos usando los datos locales a la red y a la institución en la cual uno está trabajando, y después lo que se comparte hacia afuera, hacia la nube o hacia alguna otra infraestructura de software, tiene 0 datos médicos provenientes de esa institución. Entonces uno puede garantizar y demostrar por software y matemáticamente que ni un solo bit de datos dejó en ningún momento la institución sobre la cual se hizo ese entrenamiento y ese fine tuning de los modelos de inteligencia artificial. Así que sí, es común, pero lo bueno es que tenemos herramientas para solventar ese tipo de situaciones.
Vale, pues la verdad, muy alineado con lo que dice Gonza. Nosotros también vemos que el cambio es, como dice Gonza, de mentalidad o de cambio muy cultural. Nosotros, pues digamos que algo bueno que se le puede sacar a la pandemia es que nos educó un montón de gente muy rápidamente. Creo que después del año y más del año que llevamos en pandemia, creo que la mayoría hemos tenido una, una llamada con un médico, una interacción con la telemedicina o un familiar cercano que la tuvo. Y esto pues empezó a mostrar, después de años de que ya se podía con la tecnología existente, de que bueno, finalmente sí es útil que yo tal vez hable con el médico, tal vez no es necesario que siempre me examinen, que siempre me hagan algún examen de sangre, porque muchas veces solamente con la conversación del médico y la exploración que ellos ya saben hacer, o entrevista que le hacen al paciente, ellos ya pueden darnos un montón de consejos, ¿no? Eh, y dentro de este cambio cultural no solo está eh, esto de, ok, esto funciona y esto genera valor para los usuarios, eh, sino ya también en la implementación, porque algo que vimos mucho, sobre todo al comienzo de la pandemia, es jugadores de la salud queriendo llevar las limitaciones o los errores de la presencialidad, llevarlas a lo virtual. Por ejemplo, recuerdo un caso que nos decían, yo necesito una sala de espera virtual. Pero nosotros les decíamos, no necesitas una sala de espera virtual, tú puedes crecer la capacidad todo lo que quieras, la tecnología te lo permite. Pero les costaba pensar en la atención médica sin una sala de espera, porque lo que ya tienen en la cabeza era eso, como que no hay una atención sin una sala de espera y sin ir llamando al siguiente paciente. Entonces, eso también hace parte del cambio cultural y bueno, el tema de seguridad también que menciona Gonza, y lo que decía la pregunta, si esto es del día a día, afortunadamente existe en tecnología muchas maneras de hacer que esto sea muy seguro. Digamos que en medio de todo nos alegra que se preocupen por eso los jugadores de la salud, porque eso es importante. Solo que tal vez en las prácticas, en la presencialidad, incluso sean peores que lo que la tecnología es capaz de hacer de manera segura, ¿no? Entonces, pues finalmente termina siendo un trabajo mutuo. Ellos, digamos que aprendiendo un poco de todo lo que se puede lograr la tecnología y los que trabajamos con ellos, tratar de reducirles un poco la complejidad al momento de entrar. Es decir, nosotros también usábamos un modelo parecido a lo que dice Gonza y es, ven, ustedes necesitan historia clínica, interoperabilidad, necesitan un montón de cosas, porque no empezamos por acá? Y van viendo el valor y se van, digamos que arriesgando un poco más a delegar a la tecnología un montón de procesos que tal vez les daba miedo o no conocían y finalmente terminan ya emocionados e incluso termina siendo una construcción de producto para nosotros muy acompañados de ellos, que eso termina siendo muy bueno, ¿no? Muy beneficioso para ambos. Entonces, eh, en resumidas cuentas, creo que es eso, cambio cultural, no cometer los mismos errores o no llevar los errores de la presencialidad a lo virtual y bueno, un trabajo conjunto entre los jugadores del sistema de salud y los que estamos tratando de hacer más eficiente este proceso. No, yo coincido y creo que es bastante impresionante la correlación que hay entre las complejidades, ¿no? Los retos de sector salud junto con el sector financiero, porque sí, sí coincido enteramente de que ese cambio de mentalidad es sumamente importante y eso es lo que pues, va a llevar a la práctica estas nuevas ideas. Si no va a haber el bloqueo que generalmente hay con esas nuevas modelos, nuevas ideas, nuevas maneras de operar. Em, pero creo que un tema muy importante aquí es la tecnología y más la tecnología que utiliza mucha información y muchos datos, como este es el caso, puede servir para realmente mejorar la vida de las personas, pero también deja espacio para
muchas personas que no necesariamente quieren el bien para la gente, ¿no? En el caso de empresas fintech con nosotros tenemos una página web, pero cualquier otra persona podría poner una página web que se llame un poco diferente, ¿no? No sé, que ellos te van a dar un financiamiento, pero necesitas dar un poco de dinero antes. Y con eso, ¿cómo le haces para que la gente sepa cuál es buena y cuál es no? Lo que me lleva mucho a la importancia o el papel del sector público, ¿no? En estos casos, tanto el sector salud como el sector financiero. En el caso de México, tenemos la ventaja de que en 2018 se promulgó la ley FinTech, que es el primer paso para poder crear este espacio para nuevos modelos, nuevas maneras de hacer las cosas. Claro que gracias a la mentalidad ha avanzado bastante lento, pero es muy importante que haya, y más que nada el sector público, que sirva como un intermediario, lo que pueda sentar las reglas de juego para todos los jugadores que están en el ecosistema, sin realmente ellos tratar de imponer cierto rumbo, sino que haya ese espacio colaborativo entre ambas partes. ¿Por qué? Porque estos nuevos modelos no necesariamente son del conocimiento del sector público, no necesariamente entienden cómo funcionan, no necesariamente entienden cuáles son las ventajas. Entonces sí es necesaria esta colaboración muy cercana para poder llegar a un ecosistema que funcione y que permita el crecimiento para estas nuevas soluciones o estos nuevos modelos. Un muy buen ejemplo de esto es dentro de esta ley FinTech que pasó en México. Hay un apartado de esa ley FinTech que habla más de Open Banking, ¿no? Open Banking, que es un modelo que ya ha sido probado en Reino Unido y en otros lugares, pero lo que es muy interesante de esto es de que anteriormente la información de la gente que tenía una relación con un banco, el banco decía, esta información es propiedad mía y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, ¿no? Y eso es muy complicado porque no permite que darle un mejor servicio a los usuarios, es más una cuestión capitalista en el cual yo quiero quedarme con esta información y yo la quiero usar, pero esta ley de Open Banking lo que cambia es que esa información ya no es propiedad del banco, sino es propiedad del usuario y el usuario lo puede compartir con quien él o ella quiera. Y eso sí hace un cambio significativo porque abre mucho espacio para que haya, pues, por medio de esta información, mejoras en los servicios que se le ofrecen a los usuarios, productos o servicios que son más específicos para sus necesidades y no algo tan genérico con la información que sí está disponible. Pero el punto detrás de esto es que necesitan existir esas reglas de juego, que sean más colaborativas, que sean más co-creadas por ambas partes, para que los jugadores como nosotros que queremos imponer o empujar estos nuevos modelos, pues nos sentamos seguros y que la gente al mismo tiempo tenga la confianza y sepa que este tipo de servicios son algo que le va a ayudar y no le va a quitar, como muchas veces pasa, y es uno de los problemas de la tecnología, ¿no? Que como en Spider-Man, ¿no? Gran poder trae mucha responsabilidad, ¿no? Y creo que es el caso que nosotros tenemos al utilizar esta información. Hay responsabilidades que también nosotros tenemos que seguir, ¿no? Perfecto. Hablando un poco sobre lo que comentas de Open Banking y de cómo colaborar con los gobiernos, acá hay una pregunta, igual pues la podemos ampliar un poco a cómo se logra esa colaboración de una forma más efectiva. Eh, y también, no sé, Gonzalo y Nicolás, si conocen algún modelo similar a Open Banking que exista en la salud. La pregunta que está aquí la hace Juan Carlos Velázquez y dice, pensando de una forma disruptiva, ¿valdría la pena explorar en comunidad, informarles que pertenezcan a un ecosistema que apalanque no solo los beneficios financieros, sino la posibilidad de aplicar a servicios de salud y los costos pueden ser consolidados a través de la fintech? Con eso mitigas muchos indicadores de salud pública. ¿Qué opinan? Entonces, no sé cómo si con esos dos temas podemos tal vez discutir esa colaboración primero con el gobierno, con la salud pública y con las fintechs, esa colaboración tal vez entre la salud y las fintechs, por ejemplo. Si quieres, puedo empezar con la parte de gobierno. Claro que depende mucho de qué tipo o estilo de gobierno tenga cada país, ¿no? Creo que varía significativamente
Y creo que eso es uno de los caminos más difíciles de andar. No todos los gobiernos son tan abiertos o están dispuestos a escuchar estas nuevas ideas. Y creo que yo no se me ocurre una manera que sea diferente de hacer esta progresión a lo que era anteriormente, sino más bien es mostrar la pasión por lo que hacemos, la pasión porque realmente lo que creemos va a mejorar la calidad de vida de la gente y seguir ese camino tortuoso que es no sentarte con las autoridades públicas, tratar de que entiendan este modelo, hacia dónde puede ir, pero sí creo que como disruptores es nuestra responsabilidad, ¿no? Empujar por ese camino, por más difícil que sea. No siempre es difícil, hay cosas que son muchas más abiertas, pero yo creo que la mayoría de las veces no es el camino más fácil. Lo que nosotros hemos logrado en el sector fintech aquí en México es sí crear una asociación bastante fuerte aquí en nuestro país que sirve como ese canal para nosotros como conjunto, como un sector en conjunto, poder explicar a las autoridades qué es nuestra visión y por qué es una mejora significativa para el país, ¿no? Desafortunadamente, eso se tiene que hacer igual como viene pasando hace muchos años, pero la expectativa es que estas tecnologías tienen las ventajas tan claras, ¿no? Que son mucho más fáciles de implementar. Y creo que una de esas ventajas, y también asociado con el tema de los costos, y asociado a lo que dijo Gonzalo anteriormente, lo que nosotros vemos de ventaja, tanto para los servicios de financiamiento y los servicios de salud que ofrecemos, es de que la tecnología te permite disminuir los costos marginales significativamente. Entonces, eso también da más cabida para la democratización de los servicios. No es como anteriormente, si el sistema de salud mexicano dice, yo voy a dejar mis mejores médicos en lugares donde hay más población, no me salen las cuentas si yo los mando a estas pequeñas comunidades, ¿no? Mejor los dejo por este lado. Sin embargo, si tú tienes un canal digital tecnológico por donde la gente puede accesar a estos servicios, pues entonces puedes nivelar el campo de juego más de lo que era anteriormente, ¿no? Entonces creo que sí, el lado de la relación con gobierno es mucho realmente mostrar el amor al juego, ¿no? La pasión que tienes por lo que estás haciendo y con nosotros aquí en México lo hemos ido por ese camino más que nada por medio de las asociaciones y empezar a empujar, lo cual nos ha abierto muchas puertas. Tenemos un sandbox, ¿no? Con las autoridades mexicanas para poder probar estos nuevos modelos, ir y regresar para ver, ya hay autorizaciones para empresas fintech que apenas están saliendo, que es una nueva autorización que te permite expandir, ¿no? Tus servicios que otras empresas, otros modelos de empresas no podrían hacer normalmente, y al mismo tiempo pues dar visibilidad de cuáles son las buenas empresas y las que no tienen el interés del usuario dentro de su plan, ¿no? Entonces creo que sí sí regresamos a un mundo más análogo, que es justo lo que nosotros tratamos de convertir y empujar a este nuevo mundo digital, considerando las grandes ventajas que tiene, pero también siendo cautelosos con los riesgos que implica, ¿no? Para ir al revés de nuevo, como dijo Gonza, bueno, en nuestro caso ha sido por nosotros estar, digamos que limitados al tema de salud, ha sido complicado el tema de las alianzas con el sector público. Si bien hemos logrado en lo que hemos podido trabajar impactos grandísimos, eh, pues el sector público genera ciertas incertidumbres que a veces el sector privado no desea, ¿no? A veces uno no quiere esperar que si cambie el gobierno dependa tal vez lo que estábamos trabajando de eso, de quién gane las elecciones. Y lastimosamente eso siempre es un riesgo. Eh, pero sí, digamos que hemos logrado hacer cosas de impacto, nosotros particularmente en temas de prevención de embarazos no deseados, prevención de abortos en niños, niñas y adolescentes. Con el gobierno colombiano hace unos años pudimos impactar a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en conjunto con ellos, simplemente dándoles acceso a un consejo médico, que se quiten de la cabeza que tal vez van a solucionar con lo que sea que encuentren en un foro en internet, porque por fin tenían acceso de verdad a un médico. Y pues esto es el resultado de lo que decía David, de
abaratar esto, usar la tecnología, hacer más asequible esto y solo así es que pudimos llegar a personas de este tipo en lugares apartados, con niveles socioeconómicos que nunca habían tenido una interacción con un médico. Incluso documentamos casos que la primera vez que hablaron con un médico en su vida fue a través de un doctor. Entonces, pues cuando se pueden hacer las cosas con el sector público, el impacto puede ser grandísimo, ¿no? Porque el incentivo también es muy grande, ¿no? Y el sector público tiene que solucionar problemas grandísimos, ¿no? Entonces, la oportunidad, por lo tanto, es muy grande. Y para tocar un poco el tema del Open Banking, que es algo que quisiéramos que fuera mucho más común en la salud, si bien ahí también dependiendo del sistema de salud, los incentivos pueden ser distintos para los jugadores de la salud. Algunos simplemente no les interesa que eso funcione muy bien. Nosotros pues creemos que ese es el futuro. Lo bueno, yo sigo resaltando lo bueno de la pandemia, aunque haya tenido tantas cosas malas, eh, es que también aceleró un montón de temas legales y aceleró un poco le metió un poco de presión a los gobiernos de tenemos que acelerar esto de la medicina, los escenarios de la telemedicina, la interoperabilidad y que esto se permita porque ya es una realidad, ¿no? No podemos esperar muchos más años a que esto se permita y bueno, abrió muchos espacios para pruebas, como dice David, que en México ya existían para fintech, pero la salud ha sido más lenta aún. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado a todos a que esto avance, ¿no? Bueno, y para cerrar este pasaje y también conectando con lo que decían mis colegas, yo creo que también esa alianza o ese partnership con el sector público definitivamente puede tener un gran impacto por el nivel de accesibilidad que llegaría a tener o el nivel de acceso o de masificación, este concepto que ya venía sobrevolando en esta charla. Nosotros particularmente hay dos cosas en particular que hicimos, producto también de la pandemia, como algo bueno, si se quiere, de la pandemia, dentro de todo lo malo, parafraseando a Nico, que ha generado cierto impacto y ha sido posible gracias a esta alianza con el sector público que permite masificar soluciones que de otra forma estarían más abocadas a lo que es el sector privado y a un segmento particular de la población. La primera de ellas es algo que quizás los que viven en Argentina lo escucharon, que es el tablero de reporte de camas. Uno de mis equipos fue el que lo implementó en conjunto con el Ministerio de Salud Nacional de Argentina, que básicamente lo que hace es conecta todas las terapias intensivas del país en pos de consolidar ciertas métricas alrededor de disponibilidad de camas, ventiladores, ventilators, que en castellano sería los respiradores, perdón, no sería palabra. Los respiradores bueno, y algunos insumos que puedan faltar para dar soporte a esos insumos claves. Bueno, y el tablero que muestra hace toda esa visibilidad y que ayudó a la toma de decisiones en relación a la pandemia. Y también en paralelo, gracias también a esta alianza, hemos trabajado con un hospital de oncología infantil, desarrollando un sistema inteligente, un sistema basado en inteligencia artificial, que lo que hace básicamente es detectar nódulos pulmonares a partir de tomografías computadas, medirlos, analizarlos y determinar algunas métricas como, por ejemplo, bueno, cuántas lesiones nuevas ofrecen, cuál es la progresión de esas lesiones, cuál es la probabilidad de que eso devenga en cáncer, ¿no? en desarrollo de un cáncer, etc. Y la primera ya está en producción hace rato, la segunda está próxima a ponerse en producción, a estar ya disponible para que se pueda empezar a usar. Pero anticipamos un gran impacto que va a tener producto de lo que venimos charlando con colegas radiólogos y especialistas oncológicos. Y bueno, y gracias a eso, gracias a esa alianza de la que se habla con el sector de salud, es como que se expande la tecnologización, si es que existe esa palabra, si no la estoy inventando ahora,
al servicio de los pacientes y cómo mejorar la calidad de atención que puedan llegar a tener. Y conectando así muy brevemente también con lo de Open Banking, mi pequeño aporte ahí es, hay algunas, y también respondiendo a la audiencia, hay algunas iniciativas que se han hecho, nosotros hemos participado en algunas, en Latinoamérica, también acá en Estados Unidos, que tiene que ver con ese concepto de la historia clínica no es de la institución a la cual nos atiende, sino que es del paciente. Si el paciente se va, tiene derecho a irse con su historia clínica y llevarla hacia donde la quiera llevar, ¿no? Que sería el Open Banking de salud, digamos, a través de del concepto de federación de la historia clínica digital. O sea, que si yo me atiendo en el hospital X y el día de mañana me mudo o cambio de hospital porque no me gusta su atención, porque me queda muy lejos, etcétera, yo tengo esa posibilidad desde un punto de vista legal y ahora desde un punto de vista tecnológico, no en todos lados, en algunos lugares, en algunos más avanzados, en otros menos, pero desde un punto de vista tecnológico tengo la posibilidad de llevarme esa historia clínica conmigo en pos de continuar la atención de salud que venía teniendo, si es que soy un paciente crónico, si es que estoy en tratamiento, si es que tengo una historia que podría ser de interés a la hora de un diagnóstico futuro, etc. Entonces la Federación de Historia Clínica Digital sería el concepto análogo a Open Banking en la FinTech, y hay esfuerzos, hay inversiones que están ongoing, o sea, en progreso, digamos, y bueno, y todos esperamos que sea masivo de acá a algunos pocos años. Claro que eso introduce otro tipo de escenarios relacionados a seguridad de los datos privados, como por ejemplo, yo me voy a un nuevo hospital y quiero que ese hospital tenga la historia clínica de mi hospital viejo, entonces, bueno, tengo que firmar un consentimiento en el cual yo expreso explícitamente que quiero, o sea, que el hospital nuevo puede hacer uso de historia clínica digital del anterior, y doy consentimiento de eso, ¿no? Para evitar que algún dato privado en relación a salud caiga en manos equivocadas. Así que, también alineado con lo que veníamos diciendo antes, tecnología en pos de el servicio al paciente conlleva ciertos riesgos, pero bueno, son riesgos que tendremos que ir mitigando a medida que vamos progresando y bueno, nos vamos dando la cabeza contra la pared, como decía David al principio. Buenísimo. Ya que hemos hablado del tema de la pandemia, había una pregunta aquí de Candela Burgo que ustedes en parte un poco ya han respondido, que es ¿qué experiencias destacarían donde la tecnología haya hackeado algún problema de la pandemia? Entonces, complementando esa pregunta, porque ustedes ya han comentado algunos de esos ejemplos, y si tienen más, pues buenísimo. Nos gustaría saber también qué de eso que se ha hackeado se va a quedar, porque no siempre, pues a veces hay cosas que regresan, a veces hay algunas, por ejemplo, alguna normativa que es temporal, a veces hay tecnologías o hay cosas a las que la gente se acostumbra temporalmente, pero después quiere volver un poco a la normalidad. Entonces, y también va un poco con el cambio de mindset que ustedes mencionaban. ¿Qué creen ustedes que definitivamente después de, no sé, ojalá sean solo 2 años de pandemia, qué se va a quedar y qué creen que tal vez no y que tal vez vuelva a la normalidad, ¿no? Y sobre todo, pues de lo que creemos que va a ser positivo. Bueno, ¿quieren que empiece yo para seguir este orden orgánico que se fue dando? Bueno, no voy a mencionar telemedicina porque, bueno, ahí Nicolás tiene muchísimo para hablar, puede estar todo el día, pero sí voy a mencionar algo como que yo creo bueno, que viene para quedarse, y voy a mencionar un ejemplo práctico donde hackeamos la pandemia, si se quiere, y en cierta forma también es divertido por el tipo de proyecto que fue. Lo que yo creo que llegó para quedarse es que, como bien dijiste vos, Andrea, telemedicina y remote care o home care ya es algo que ya hace rato que está, pero creo que la gente le tomó el gustito. Lo mismo que a trabajar de casa. Todos le hemos tomado el gustito a trabajar de casa, quizás hasta a no tener que desplazarnos hasta la oficina, quizás algún día no vestirnos como si tuviéramos que ir a la oficina, etc., ¿no? Entonces, yo creo que los mecanismos, ya sea organizacionales y o tecnológicos, que hagan posible o que maximicen el hecho de que uno pueda tener un servicio médico compartido, si se quiere, parte presencial, parte en la casa, eso definitivamente llegó para quedarse. Entonces estoy hablando de
el uso de wearables para lo que sería telemetría y tener ese contacto o compartir esos datos con el paciente. El hecho de, por ejemplo, algo que estuvimos trabajando con pacientes diabéticos, de crear una aplicación que se conecta por Bluetooth con la bomba de infusión, y bueno, cuando está próxima a quedarse sin insulina, bueno, dispara un mecanismo que hace que llegue el refil automáticamente a la casa y la persona no tiene que ir a ningún lado. Lo mismo para el refil, o para cuando no sé, uno tiene que tomar una medicación y se le está por acabar, en vez de tener que desplazarse a la farmacia, cómo generar una solución tecnológica alrededor de eso para que el medicamento llegue a la puerta de tu casa y no tengas necesidad de ir a buscarlo, o sea, que estés imposibilitado o que simplemente quieras quedarte en tu casa y no tener que hacer eso. Así que definitivamente todo lo que tiene que ver con facilitar ese tipo de servicio de atención remota llegó para quedarse. Y un ejemplo que quiero mencionar que es divertido en cierta forma, tiene que ver con, bueno, cómo hacer terapia física en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo evitar tener que ir al fisioterapeuta, pero de forma remota. Entonces, fue un proyecto de innovación que hicimos, y consistió en usar una tecnología que se llama Kinetic, que es de Microsoft, que básicamente uno lo pone arriba del televisor y traquea los movimientos de la persona y los renderiza en la televisión, ¿no? Entonces, como uno tiene su avatar, entonces uno se mueve así y en la televisión se mueve la persona de esa misma forma. Entonces, el ejercicio o la terapia física remota consistía en la pantalla dividida en dos. Entonces, a la izquierda uno tiene un video explicando, un video animado que se hizo a través de nuestro equipo de artistas gráficos, que explica qué movimientos tiene que hacer la persona, no sé, mover la rodilla, no sé, para adelante, para atrás, para un costado, para donde fuera, y después cómo esta tecnología captura los movimientos que hace la persona en pos de indicarle si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, para que obviamente tenga sentido la terapia física remota. Y bueno, fue un proyecto, fue muy divertido hacerlo, muy entretenido probarlo, por cierto, y bueno, y fue un éxito y fue nuestro hack de la pandemia. Uno de los hacks de la pandemia. Bueno, no hay mucho que agregar, creo que Gonzalo lo encierra muy bien. Lo único que diría yo es sí, creo que se va a quedar todo lo que de verdad haya generado un impacto. Nosotros hemos visto impacto pues este cambio de mentalidad lleva a que, por ejemplo, pacientes crónicos estén más dispuestos a hacer su monitoreo virtual más que ir a ver al médico, aunque no creo que nunca vaya a ser 100% porque todavía hay gente que le gusta simplemente ir al médico porque ya conoce a su médico y le gusta hablar con el médico y que le pregunten cómo sigue, y eso es importante también, es algo que no se debe perder. Se puede intentar trasladar a la parte tecnológica, pero bueno, eso tomará un poco más de tiempo, creo yo. Creo que hay cosas que no se van a quedar. Nosotros, digamos que probamos muchas cosas también constantemente, y durante la pandemia probamos varias. Creo que hay cosas que son difíciles también de replicar en la tecnología. Un ejemplo muy claro es la odontología. Es bastante complicado, aunque hay herramientas. Creo que todavía falta un poco de tiempo para que la odontología encuentre su lugar en la virtualidad. Eh, y bueno, de resto, la verdad, alineado con lo que dice Gonzalo, creo que tanto los usuarios como los jugadores de salud ya se han venido dando cuenta que mejora mi experiencia, que reduce mis costos, que mejora mis tiempos de atención, la experiencia de mis usuarios, bueno, y optimiza toda mi operación, ¿no? Que creo que el problema, uno de los problemas de la salud, que lo dice mucho la directora médica de Undo3, es que a medida que avanza la tecnología en la salud, se salen nuevas vacunas, salen nuevos tratamientos, los costos solo crecen. Nunca hay muy pocas soluciones en la salud que digan esto nos va a ahorrar un montón de costos en salud. Pero la tecnología creo que es lo que le venía faltando históricamente a la salud y es lo que puede por fin empezar a decir, ok, listo, ya podemos empezar a reducir los costos.
y que de verdad invirtamos el costo de la salud en investigación de nuevas vacunas, en esas cosas que de verdad cambian la vida de las personas y tal vez menos en procesos y procesos y procesos que son cada día más obsoletos. Sí, no, concuerdo, y creo que para el sector fintech aquí en México hemos visto una adopción, un crecimiento en la adopción durante la pandemia significativo. De hecho, algunos estudios dicen que lo que se avanzó en el último año en términos de adopción de estas nuevas tecnologías es el equivalente a lo que se hubiera avanzado en 3 o 5 años, ¿no? Entonces sí hubo una adopción significativa, en parte por necesidad, pero también ahorita en México que el tema de COVID está un poquito más tranquilo por el momento, ¿no? Sin decir que todo está resuelto en lo más mínimo. La gente ha entendido muy bien cuál es la facilidad y las mejoras de usar tecnologías digitales y más, te digo, con esta buena penetración del Internet y de la telefonía celular en México. Y eso está para quedarse, ¿no? Eso creemos que no es de regresar a la tradición porque es mucho más fácil, mucho más efectivo y mucho más barato para los usuarios transaccionar por estos medios digitales. Pero creo que lo que todavía no llega al mismo nivel, y creo que va de la mano con esa liga entre las tecnologías digitales que nosotros estamos creando y la parte física, ¿no? De lo que hacemos, que claramente no avanzan al mismo ritmo, ¿no? La tecnología puede ser sumamente rápida, pero el hardware, si quieres, ¿no? O estas otras partes que necesitas tener presenciales donde no avanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Es de que México es tradicionalmente, históricamente, un país que se basa en transaccionar con efectivo. No el uso de las tarjetas, el uso de que la mayoría de las transacciones, creo que el 95% de las transacciones en México se hacen por medio de efectivo. Entonces, eso es algo que no esperamos que cambie significativamente. Más bien lo que usan esas nuevas tecnologías es nuevos canales para mover ¿no? el dinero, para conseguirlo, para usarlo en diferentes cosas bastante específicas, pero muchas veces las transacciones del día a día siguen siendo en efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en México sí hay una gran, dado que tradicionalmente es un país basado en el efectivo, hay muchísimos cajeros automáticos, ¿no? ATMs donde la gente pues sí los usa generalmente para extraer su dinero y transaccionar en cash, ¿no? Y eso se debe en gran parte porque lo que necesitan los comercios, no solo los usuarios de esas tecnologías digitales, sino los comercios que son la parte receptora de esto, que pues ellos también puedan tener la capacidad de utilizar estas nuevas tecnologías para hacer esas transacciones uno a uno con los usuarios. Entonces, lo que nosotros creemos que la gente va a seguir utilizando estas nuevas tecnologías, sin embargo, todavía hace falta tiempo para que el ecosistema en general adopte la tecnología de antes partes, ¿no? La parte emisora y la parte receptora y que puedan ellos transaccionar por los mismos canales, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya para cerrar, tal vez aprovechando que aquí, digamos, David, por ejemplo, vienes de otra industria que no es necesariamente la salud. Nicolás, tú que sí estás en la salud, pero ves cómo se desarrolla tal vez lo mismo en otras industrias. Y Gonzalo, creo que tú tienes la ventaja que dentro de Globant hay muchísimas industrias y tienen muchísimas líneas de trabajo. ¿Qué creen ustedes que la salud tiene para aprender de esas otras industrias para, digamos, que evolucionar mucho más rápido y llegar a esa salud digital, digamos, que nos estamos imaginando? Si quieres, empiezo y también para seguir el mismo caminito desde el punto de vista de FinTech. Y la verdad estoy muy impresionado porque sí hay unas correlaciones tan fuertes entre los retos que tienen ¿no? el sector salud y el sector financiero, en mi caso. Y creo que van muy de la mano en términos de cómo hacer llegar estos servicios, ¿no? a gente que hasta el día de hoy se le complica mucho tener acceso por diversas razones, ¿no? Corrígeme si estoy equivocado, pero creo que la tecnología es el camino a usarlo, pero la tecnología, claro, utilizada de una buena manera, que fácilmente puede ser utilizada para otros medios, pero yo sí veo que si hay si se puede formar este ecosistema basado en estas tecnologías y cómo los diferentes jugadores tienen una parte importante dentro de eso,
es lo que yo veo una correlación muy, muy importante de cómo crear este ecosistema para que al final del día permita estas innovaciones, permita que haya más competencia, ¿no? Permita que nuevos jugadores también puedan entrar, que traigan nuevas ideas, que las implementen y que si tú no puedes llegarles, pues que tengas que echarle más ganas para competir con ellos. Siento que generar esa competencia es realmente lo que perfecciona la disrupción. ¿No? La disrupción al principio, y creo que en el momento en el que estamos nosotros, es bastante compleja, algunas cosas funcionan, algunas otras no funcionan, hay un poquito de muy poca información para analizar, pero conforme va avanzando ese ecosistema y ese ecosistema es suficientemente robusto, permite la entrada de otros jugadores que perfeccionan el modelo y así empezamos a crear más impacto, sea que sea el sector en el que estamos, ¿no? Vale. Sin mencionar ya lo que dijo David, que me encanta porque es eso de todas estas nuevas oportunidades que se crean. Y bueno, nosotros principalmente a uno mucha gente le comparten, miren esta aplicación que hace esto en la salud y hace esto, porque por lo que uno está ahí y digamos que a nosotros nos alegra porque y ahorita en la pandemia salieron muchas nuevas opciones, muchos nuevos competidores que hemos visto crecer y es maravilloso porque la industria de la salud es grandísima y cabemos muchos, mejor dicho. Y si cada uno se enfoca en un pequeño problema, cada uno puede ser una empresa grandísima y un negocio muy próspero porque los problemas son muy grandes y las oportunidades son muchas. Eh, ¿qué, cuál es nuestra aproximación en Mundo 3 hacia esto? Y lo que tratamos de llevar de otras industrias es la experiencia del usuario. Muchas veces todos hemos ya interactuado con aplicaciones que nos facilitan la vida, de pedir lo que quiero y que me llegue a mi casa al día siguiente con un par de clics, para pedir ropa, para pedir algún artículo que sea. Bueno, y todas las industrias han sido tocadas por esto. Eh, Creo que la salud también tiene que aprender de eso y digamos que reducir esas complejidades que por sí mismo tiene la salud, reducírselas al usuario y que la tecnología sea quien se encargue de abstraer todas esas complejidades que tal vez el sistema tiene que lidiar, temas de seguridad, temas de transferencia de datos, de aprobaciones, de un montón de cosas que suelen necesitarse. Creo que si uno aprende de cómo las otras industrias han abordado esos problemas, de hacerle más simple la vida a los usuarios, pues la experiencia en la salud también, el resultado final va a ser siempre mucho mejor y vamos a poder realmente transformar la salud y la experiencia y la vida de los usuarios en la salud, que es, digamos que uno se emociona mucho por pedir algo por internet y cuando le llega a la casa, uno no se emociona tanto cuando tiene que ir al médico, uno quisiera no tener que ir al médico, pero sí podemos hacer que cuando vayamos al médico la experiencia sea mucho mejor. Sí, tal cual. Y totalmente alineado con lo que dice tanto Nico como David. Y para no repetir lo mismo, simplemente decir que nosotros, nuestro grupo, tenemos un nombre para todo esto, que es lo que tratamos de promover, que lo llamamos, bueno, nos gusta poner el nombre a las cosas, por cierto, que es cross-pollination, que significa cómo aprender en el sector de salud de otras industrias que quizás están más avanzadas en alguna dimensión con relación a salud. Entonces, para citar algunos ejemplos y no ser muy repetitivo. En Amazon, por ejemplo, yo puedo comprar algo con un clic. Sin embargo, cuando yo voy y tengo que pagar algo que me haya quedado pendiente, quizás de mi obra social o alguna cuenta del hospital, estamos hablando de más de 10 clics. Y si bien esa métrica dice, bueno, pero son 9 clics, no hay tanto, o en vez de una pantalla serán 2, 3 pantallas, lo cierto es que esas pequeñas fricciones que se van agregando son las que después, cuando hacen el compuesto de toda la experiencia del usuario, generan esa sensación de, bueno, no quiero hacerlo, no quiero ir al hospital, no quiero sacar un turno. O, por ejemplo, en Airbnb uno puede reservar un hospedaje con también unos pocos clics y unas pocas pantallas. Sin embargo, en un hospital, en los casos en los que se puede sacar un turno online, no es tan sencillo.
y lleva un poquito más de tiempo. Entonces, ¿por qué no aprender de eso? ¿Por qué no hacer que todo sea más smooth, que sería en inglés la palabra, todo más, más dinámico, más orgánico, que hagan un poco la experiencia? Obviamente que uno generalmente no quiere ir al médico porque es en parte asumir que hay algo que anda mal o podría andar mal, pero todo lo que tiene que ver con la experiencia alrededor de sacar el turno, de hacer un pago, de trasladarse al hospital, de entender lo que me dicen, porque hay muchas veces que quizás no se entienden, o sea, mejor dicho, hay tanto manejo de información, tantas cosas que por ahí se dicen y no están anotadas, bueno, que hacen que la experiencia sea hasta incluso traumática en algunos casos, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas mejoras que uno puede hacer y las puede tomar de otras industrias, hacen a la experiencia global un poco más satisfactoria y generan ese engagement con el paciente que a largo plazo juega un rol muy favorable en lo que es la salud del paciente, ¿no? Que en definitiva hacia donde apuntamos, a mejorarlo de una u otra forma, ese aspecto y esa calidad de vida del paciente. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Qué interesante en verdad todo lo que nos han comentado hoy. Creo que en realidad, como dice David, hay muchísimo que aprender de las diferentes industrias para que la salud avance mucho más rápido y asimismo buscar, como dice Gonzalo, esa cross-polinización, no sé si así se dice en Sí, español. sí. Pero pues hay mucho que podemos aprender de trabajar juntos y de compartir esta experiencia. Entonces, pues justo este era el objetivo que teníamos con esta charla y con este evento en general, lograr empezar a compartir esas experiencias, compartir qué nos funciona y qué no, para que con base en esos aprendizajes podamos todos avanzar mucho más rápido y consolidar mucho mejor todo este ecosistema tanto de salud como de fintechs, como todo del emprendimiento y las startups, ¿no? Que creemos que ahí es donde realmente podemos generar un cambio y hacer que las cosas se muevan mucho mejor y sean mucho más inclusivas para todos. Entonces, pues muchas gracias por haber compartido todas esas experiencias hoy. Creo que ha sido muy positivo para toda la audiencia. Y pues dejamos por aquí toda la información para que se conecten primero con ustedes y también con el movimiento. Esperamos tenerlos en próximos eventos y próximas oportunidades para que continuemos construyendo juntos. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que estuvieron aquí también como nuestra audiencia y nada, pues esperamos verlos en próximas oportunidades. Bueno, Gracias, gracias a Andrea, y todos. gracias, Gonzalo, David, Muchísimas un gusto. gracias. Un gusto, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.